justicia cotidiana, solución de los fondos de conflicto y competencia legislativa sobre los procedimientos civiles y familiares. Punto número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. Punto 7, lectura de la iniciativa de Ley de Agua del Estado de Zacatecas. Punto 8, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Punto 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 2 párrafos al artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Punto 10, lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que publique a la brevedad del periódico oficial del Estado de Zacatecas el tabulador de sueldos y salarios de servicios públicos del Estado de Zacatecas. Punto 11, lectura de la iniciativa con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas a realizar de manera pronta, completa e imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del exgobernador del Estado de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, por posibles daños o perjuicios patrimoniales en contra de la hacienda pública estatal o municipal. Punto 12, lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte y Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Punto 13, lectura del dictamen respecto a la iniciativa de Ley de Financiamiento Rural para el Estado de Zacatecas. Punto 14, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el inciso C de la fracción 1 del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder del municipio del Estado de Zacatecas. Punto 15, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas. Punto número 16, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa que adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Punto número 17, discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas informe a esta soberanía sobre el Estado que guarda el proceso de alerta de violencia de género solicitado por la Organización de la Sociedad Civil a la Federación. Punto número 18, asuntos generales. Punto 19, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leída. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que el orden del día queda aprobado por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con los resultados de la votación, se declara aprobada la sesión. El orden del día. Le solicito a la segunda secretaria de lectura de la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 14 de marzo del presente año. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 14 de marzo del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, auxiliado por los legisladores Omar Carrera Pérez y Patricia Mayela Hernández Vaca como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:49, con la asistencia de 19 diputados presentes, con 16 puntos en el orden del día. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 67, de fecha 14 de marzo del año 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. 1. El diputado José Luis Medina Lizalde con el tema La institución local en pleno colapso. 2. El diputado Omar Carrera Pérez con el tema Sistema anticorrupción. 3. La diputada María Isaura Cruz de Lira con el tema Campo y su decadencia. 4.
la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, con el tema perros. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las diputadas y diputados para el día 16 de marzo del año en curso, a las 11:30 horas, a la siguiente sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretaria. Ciudadano presidente, si me permite registrar mi asistencia, González Nava José María. Con gusto, diputado. Por favor, secretaria, para registrar la asistencia del diputado González Nava. Diputado presidente, en los mismos términos, si me hiciera favor, Carlos Peña. Claro que sí, diputado. Para registrar la asistencia del diputado Carlos Peña Vadillo. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea y el contenido del acta referida para su discusión y modificación y, en su caso, su aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica, levantando la mano, y pido a la primera secretaria de a conocer de la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputado presidente, que el acta queda aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Muchas gracias. Conforme a los resultados de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta legislatura del Estado correspondiente al día 14 de marzo del presente año. Y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que se le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, se solicita a la primera secretaria de lectura de la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Número 1. Procedencia. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Asunto. Remiten un ejemplar de punto de acuerdo mediante el que exhortan al Poder Legislativo de todas las entidades federativas para que constituyan una comisión ordinaria de trabajo legislativo a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos que deban tratar por razones de su competencia en materia de combate a la corrupción. Asimismo, se agiliza el trabajo legislativo relacionado con la adecuación de su marco jurídico en la materia, dentro del plazo legal establecido. Número 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar de punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos estatales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, como es el caso del Estado de Chihuahua. Número 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Número 4. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. Presenta escrito de denuncia promoviendo el procedimiento de responsabilidades administrativas y el que resulte en contra del Ayuntamiento de Atolinga, Zacatecas, por no cumplir con la obligación que se desprende de la sentencia del día 2 de octubre de 2014. Sería cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretaria. Gracias, secretaria, diputado. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, solicito a la segunda secretaria de lectura de la minuta de proyecto de decreto porque se reforman y adicionan a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre el procedimiento y civiles familiares, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 16 y se adicionan un párrafo tercero recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo y octavo del artículo 17. Y la fracción 30ª, recorriéndose en su orden la actual 30ª para quedar como 31ª al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Artículo 17. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales. Artículo 73. Párrafo 30. Para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. 31. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Transitorios. 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente. 2. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas. 3. Las legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no exceda de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 4. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción 30ª del artículo 73 constitucional, adicionado mediante el presente decreto en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 5. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a la que se refiere la fracción 30ª del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente decreto y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con un fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse respectivamente conforme a la misma, dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 28 de abril del 2017. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado presidente, secretaria. ¿sí puede, por favor, confirmar mi asistencia? Guadalupe Davache. Para registrar la asistencia de la diputada Mónica Davache, por favor, secretaria. A Guadalupe Davache. Roy Barragán. También, de igual manera, la del diputado Larroy Barragán. A la minuta la ida se le turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Instituto Sebastián Cabot, acompañado de su representante de grupo y un docente de esta institución. Muchas gracias por su presencia. Continuando con el orden del día, se solicita a la primera secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la ley del Sistema Estatal de Anticorrupción de Zacatecas, remitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Sí.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido en los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción segunda y 72 de la Constitución Política del Estado. 2. Y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 46, fracción segunda y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Estado mexicano vive una transformación política e institucional de gran impacto. Pertenecemos a una generación que se ha visto obligada a reformar la concepción de la vida pública del país, a raíz de la fecha de un ejercicio ético y honesto del servicio público que ha transgredido de manera significativa a la sociedad, generando impacto en el sector económico, social, cultural y político. En virtud de lo anterior, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se estableció en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que queda definido en el artículo 113 de nuestra Carta Magna. Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Con fundamento en lo anterior, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, en la Ley General de dicho sistema se establecen las directrices básicas que definen los esquemas de coordinación para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Por otra parte, se instituyen las bases y principios de una política nacional a partir del fomento de la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público. Luego, en el cuerpo normativo de esta Ley General del Sistema, se establece que dicho sistema se integrará por, primero, los integrantes del Comité Coordinador. Segundo, el Comité de Participación Ciudadana. Tercero, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Y cuarta, los sistemas locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. Ahora bien, en el régimen transitorio del decreto en mención se estableció en el artículo 2 que dentro del año siguiente de su entrada en vigor, misma que se verificó el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 19 de julio de 2016, las legislaturas de los estados, en el ámbito de sus competencias, deberán expedir las leyes y adecuar las disposiciones normativas correspondientes. En consecuencia, corresponde a esta administración la actualización y perfeccionamiento del quehacer de las instituciones públicas mediante la homologación de la normatividad estatal en materia del ejercicio ético y honesto del servicio público. Por lo que a fin de dar cumplimiento al artículo 7º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, el suscrito, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado de Zacatecas, presenté una iniciativa con proyecto de decreto a la 62 legislatura del Estado para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
con la finalidad de promover y fortalecer las medidas de prevención y combate eficaz y eficiente de la corrupción, así como facilitar y promover la cooperación entre los diferentes órganos de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate de la corrupción, a través de la modernización de la transparencia, incluyendo la participación de los ciudadanos. Dicha iniciativa, una vez analizada y discutida, fue resuelta en sentido positivo, por lo que la legislatura del Estado tuvo a bien aprobar el decreto 128, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de combate a la corrupción, publicado en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado, el 22 de marzo de 2017. Específicamente, en su artículo 138 se crea el sistema local. Acorde a lo anterior, se desprende que nuestra Carta Magna y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción contemplan disposiciones que contienen las bases para la instauración de un sistema estatal anticorrupción que nuestra Constitución local recogió de la reforma publicada en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado, el pasado 22 de marzo del año en curso. En razón de lo anterior, la presente iniciativa de ley del Sistema Estatal Anticorrupción se integra de la siguiente manera. Capítulo primero, objeto de la ley. Capítulo segundo, principios que rigen el servicio público. Capítulo tercero, objeto del Sistema Estatal Anticorrupción. Capítulo cuarto, comité coordinador. Capítulo quinto, informe anual y recomendaciones del comité coordinador. Capítulo sexto, comité de participación ciudadana. Capítulo séptimo, secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Capítulo octavo, Sistema Estatal de Fiscalización. Capítulo noveno, Plataforma Digital Estatal. Objeto de la ley. Como se señaló en los párrafos anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113, dispone que las entidades federativas establecerán sus sistemas locales anticorrupción. Asimismo, el artículo séptimo transitorio contempla que los sistemas anticorrupción locales se deberán conformar de acuerdo a las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales, las cuales, de conformidad con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, deberán desarrollar su integración, atribuciones y funcionamiento. En cuanto a la integración del Sistema Estatal Anticorrupción, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas contempla diversas autoridades competentes en combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, fiscalización y transparencia. Como ya quedó precisado, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala los lineamientos mínimos que los sistemas locales deben seguir, en razón de que son sujetos obligados en la aplicación de dicha ley. Objeto del Sistema Estatal Anticorrupción. Como ya se precisó, el Sistema Estatal Anticorrupción es una instancia de coordinación que se encuentra integrado por distintos órganos, quienes tienen facultades específicas que van encaminadas al combate a la corrupción. Por tal razón, se plantea como objeto del sistema local establecer las políticas, mecanismos y procedimientos que permitan la coordinación entre las autoridades señaladas para llevar a cabo acciones que permitan el efectivo combate a la corrupción. Comité Coordinador. El Comité Coordinador es una instancia integrada por autoridades competentes en fiscalización, combate a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidades administrativas. Es el encargado de establecer las pautas para el diseño de una política pública que deberán atender tanto a las autoridades estatales como a las municipales, a efecto de que la labor conjunta que realicen vaya en un mismo sentido. El Comité Coordinador, desarrollada en el apartado anterior, tiene entre sus obligaciones y facultades informar respecto de sus actividades y reportar los avances y resultados en la implementación de la política pública en materia de combate a la corrupción. Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana es una instancia que coayudará al comité Coordinador en el cumplimiento de sus atribuciones. Además, deberá de ser un vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. La Secretaría Ejecutiva es un órgano público descentralizado que fungirá como un apoyo técnico en las atribuciones del Comité Coordinador para proveerle
los insumos necesarios para su funcionamiento. Estará presidido por el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva. En cuanto a las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, será mediante el régimen laboral establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional, que regula las relaciones de los poderes de la Unión y sus trabajadores. Secretaría Técnica. El titular de la Secretaría Técnica será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de 5 de sus miembros. Durará 3 años en su encargo, sin posibilidad de ser reelecto. Será el secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno. Sistema Estatal de Fiscalización. Si bien la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción contempla un Sistema Nacional de Fiscalización, es preciso que las autoridades competentes en la materia realicen acciones de coordinación encaminadas al fortalecimiento de la fiscalización y rendición de cuentas. Por ello, se contempla un sistema estatal integrado por la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública del Estado, los órganos internos de control de los municipios y de los organismos constitucionales autónomos. Plataforma Digital Estatal. Como se señala en el desarrollo de la iniciativa de ley, se prevén diversos sistemas electrónicos que deben integrarse de manera conjunta en una plataforma, la cual tendrá como uno de sus fines dotar de información al Comité Coordinador para el planteamiento de las políticas públicas. En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. A la iniciativa leída se turna la Comisión de Seguridad Pública y Justicia para su estudio y dictamen. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa de ley de agua del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, autor de la misma. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se me autorice al suscrito de una lectura de una síntesis de la iniciativa de ley de agua del Estado de Zacatecas. Adelante. Honorable 62ª Legislatura del Estado, presente. Lo que suscribe el diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval y diputada Julia Arcelia Holguín Serna y diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en ejercicio de las facultades que nos confiere los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera de su Reglamento General, sometemos a su consideración a la presente iniciativa bajo el siguiente exposición de motivos. El agua es vital para la vida, la salud de las personas y los ecosistemas, y un requisito básico para el desarrollo de los países. La comunidad internacional y los organismos establecidos en este ámbito también han visto los recursos hídricos con una gran preocupación. Desde hace algunos años se vio la necesidad de convocar a los estados pertenecientes a las organizaciones de las Naciones Unidas con el objeto de voltear a mirar sobre este recurso natural. Después de analizar y estudios que se realizaron en distintas partes del planeta, se logró vislumbrar que nos encontramos en una crisis de gestión de los recursos hídricos y que de dicha crisis deviene esencialmente por la causa de la utilización de métodos inadecuados de dicha gestión. En suma, el agua se debe contemplarse como un recurso con valor social, desde luego que el hombre no sugiere gasto alguno de la generación del agua. No obstante ello, se requiere grandes inversiones para extraerla, almacenarla, conducirla, transportarla, cuidarla y sanearla, además del valor económico que implica la infraestructura para hacerla llegar a la población, valor que gran parte de esta población debe asumir una perspectiva de
de que es el recurso que origina la vida y que puede complicarla al ser un recurso hídrico finito. Se ha determinado que el agua es un recurso indispensable para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Todo ser vivo ocupa de este recurso y en esencial el ser humano, tanto para su sobrevivencia como para su desarrollo en diversas actividades cotidianas, inclusive las del índole económico. No obstante, referir el tema del agua no solo es importante permitir o obligar al Estado que busque los mecanismos que lleve a satisfacer las necesidades humanas del vital líquido. Las autoridades deben implementar los medios, mecanismos, infraestructura y metodologías para que una vez consumida o usada el agua, esta a su vez no provoque la contaminación al medio ambiente como tampoco al agua limpia. Los recursos hídricos presentan el problema de su disminución por las contaminaciones. Toneladas de desechos son arrojados a las aguas receptoras, en las que se incluyen residuos industriales, químicos, residuos conocidos como aguas negras y desechos agrícolas, en los que se pueden incluir fertilizantes, pesticidas, entre otras. Existen datos oficiales que hacen estimar que 1 litro de agua residual puede lograr contaminar 8 litros de agua dulce, de tal manera que si los productores residuales no se le otorgan un trato correcto, simplemente se vierten en los ríos, se genera un problema grave de contaminación hacia el agua dulce. Y con el avance de los años, con seguridad se tornará en un problema grave. Aunque la contaminación no es propiedadmente de esta materia, esta norma que se propone es trascendente abordarla, debido a que tiene un impacto directo en el agua y esta en su vez conlleva un factor de riesgo en la salud. Las ciudades y los desarrollos urbanos al crecer deben contar con los suficientes recursos económicos para establecer sistemas de abastecimiento de agua potable y para su saneamiento. Lógicamente, estas concentraciones humanas generan desechos y al no existir una administración o una buena administración y manejo de dichos desechos, las ciudades se pueden convertir en un riesgo peligroso para el entorno. La buena administración del agua es una tarea compleja que necesita de integración total de los factores que confluyen en la obtención de explotaciones, uso, distribución del agua y saneamiento de esta, en que se vigile el uso doméstico, industrial y comercial, el control de la contaminación conjuntamente con el saneamiento de las aguas residuales, la captación de las aguas provenientes de las lluvias, la prevención de las inundaciones y el uso sostenible del recurso hídrico. En este sentido, y tomando en consideración ante este expuesto, en la presente iniciativa incluye el derecho humano que toda persona tiene de gozar el acceso al agua potable, al saneamiento de esta, en la que las autoridades deben cumplir al establecer políticas que controlen y administren el servicio del saneamiento de las aguas residuales. En este sentido, el derecho constitucional del ser humano se encuentra a bordo y establecido en el presente instrumento. En resumen, la iniciativa de ley de agua del Estado de Zacatecas que eleva a su consideración tiene los siguientes objetivos. Se incorporan los principios bajos de las cuales se rigen el uso, explotación y consumo del agua, principios acogidos a las recomendaciones señaladas por las organizaciones internacionales a través de las organizaciones de las Naciones Unidas. Se establece en dicha iniciativa como un derecho humano al acceso al agua potable en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se propone con una prioridad la captación de aguas pluviales en calidad de aguas estatales para su aprovechamiento, obligando al Estado a construir un sistema de captación y distribución y almacenamiento de dichas aguas. Propone implementar programas para impulsar la captación de las aguas pluviales para dar solución a la falta de agua. Plantea reglas claras sobre la administración del agua potable a cargo de los municipios y los órganos operadores de agua, dotándolos de las atribuciones suficientes para lograr el uso y adecuado del vital líquido. También se sientan las bases para que al cuidado del agua sea con la participación de los usuarios. Por último, se propone un régimen de sanciones, el que se podrá establecer la individualización de las conductas y en pleno respeto de los derechos humanos de los usuarios. Se busca que con ello se fortalezcan el cuidado del vital líquido. Es cuanto.
Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agua y Saneamiento. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante. La que suscribe diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 62ª legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 45, 46, fracción primera, 48, fracción segunda, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda, y demás relativos y aplicables de su reglamento general, elevo a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Un aspecto que es sumamente importante en la vida social es el que la legislación establezca los procedimientos más adecuados y simples para que al fallecer una persona, aquellos bienes que le pertenecen en vida pasen a sus herederos, ya sean aquellos nombrados por él en su testamento o bien aquellos parientes que, supliendo la voluntad del autor en sucesión, el derecho civil considera que deben ser sus herederos en los grados y con las exclusiones que el mismo ordenamiento señala, pues todo ello coadyuva decididamente con la seguridad patrimonial que deben tener todos los integrantes de la sociedad. Cuando una persona muere, se abre una sucesión testada o intestada. Esta última es una sustitución que se produce cuando la persona que fallece lo hace sin testamento o sin testamento válido. Al hablar de un intestado llevado ante un juez, normalmente su terminación se llevaría meses o un año por la carga de trabajo normal que se tiene dentro del Poder Judicial. Es de considerarse que los notarios reúnen las condiciones de probada honorabilidad, formación suficiente, alta capacidad jurídica y actuación con alto contenido social. La presente reforma pretende involucrar al notario, colaborando y concurriendo con la función jurisdiccional para que en caso de que los ciudadanos así lo determinen, concurran a una de las dos instancias, la judicial o la notarial. En nuestro Código de Procedimientos Civiles, el artículo 768 regula la tramitación de los juicios sucesorios ante notario público. Este mismo artículo establece los casos en los que se podrá concurrir a este fedatario público para manifestar la situación de la herencia. Los requisitos para que se termine el trámite del intestado ante notario son que todos los intestados están de acuerdo en llevarlo ante dicho fedatario y que muestren disposiciones para repartir los bienes de la herencia de manera justa y cordial, entre otros. Si algún heredero no está de acuerdo en que el intestado se tramite ante notario, entonces aquel no puede intervenir o si ya empezó el trámite, deberá enviarlo al juez competente para que ahí se continúe la sucesión intestamentaria. La experiencia del notario relativo a la atención de este tipo de procedimientos, estableciendo como referencia diversas entidades federativas que prevén la tramitación ante notario público para sucesiones intestamentarias, ha sido satisfactoria, por lo que considero que una reforma en el mismo sentido
daría buenos resultados y agilizaría el trámite, ya que la intervención personal del notario permitiría atender con mayor celeridad los trámites y diligencias que deban realizarse. La presente reforma que se ocupa traerá como beneficios mayor seguridad, mayor celeridad, así como mayor precisión, eficiencia y eficacia en la sucesión intestamentaria. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la denominación del capítulo tercero del título séptimo, se adiciona la sección segunda al capítulo tercero del título séptimo, así como los artículos 792 bis, 792 ter, 792 quater, 792 quintus y 792 sextos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, para quedar de la siguiente manera. Capítulo tercero, sección primaria de los intestados. Sección segunda, del procedimiento especial de los intestados, artículo 792 bis. En las sucesiones intestamentarias en que no hubiere controversia alguna y los herederos ave intestato fueren mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas, se podrán realizar el procedimiento especial en los intestados a que se refiere esta sección. Los herederos ave intestato o sus representantes pueden acudir al juez o notario para realizar el procedimiento especial en los intestados, exhibiendo copia de credencial de acta de defunción o declaración judicial de muerte de autor de la sucesión, actas de nacimiento para comprobar el entroncamiento de los herederos o parentesco, así como de matrimonio de caso de cónyuge supersite. Inventario de los bienes al que se le acompañarán los documentos que acrediten la propiedad de cuyos y convenio de adjudicación de bienes. Artículo 792 quater. El juez o notario público, en una sola audiencia o acto, habiendo solicitado previamente informe del Archivo General de Notarías sobre la existencia o inexistencia de testamento, en presencia de los intestados, examinará los documentos, así como a los testigos a que se refiere el artículo 788 y resolverán conforme a las disposiciones de este código y, en su caso, de la ley del notario para el Estado de Zacatecas. Artículo 792 quintus. Si el procedimiento especial hubiere controversia, el juicio se seguirá conforme a las reglas general de este título. Artículo 792 sextus. La adjudicación de bienes se hará con la misma formalidad que la ley exige para este acto jurídico. Artículos transitorios. Artículo primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, 11 de mayo del 2017. Atentamente, la de la voz. Muchas gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los párrafos al artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Lindiana Elizabeth Bugarín. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General de este Poder Legislativo, someto a consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa conforme a la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa busca fortalecer la igualdad entre las personas sin que exista diferencia o discriminación alguna, como es en el caso cuando dos padres llevan a registrar a su hijo al registro civil del Estado. Dicha acta se realiza por ciertos requisitos previamente estipulados en la norma.
además los cuales se le hace mención a los nuevos padres para que tengan el conocimiento de qué documentos llevar a la hora de registrar el nacimiento de su hijo. Dicha acta de nacimiento contiene ciertos rubros como la hora, día, mes, año y lugar en el que ocurrió, así como el sexo, la impresión digital del pulgar derecho o, en su caso, del pie derecho de su integrante, sin que por ningún motivo alguno pueda omitirse. Igualmente, se asentará si es presentado vivo o muerto, nombre, edad, domicilio, estado civil y nacionalidad de los padres, de los abuelos paternos y maternos, el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos. Tal es el caso que en el momento de plasmar el nombre del recién nacido se realiza una costumbre discriminatoria que refuerza estereotipos que denigran a las mujeres, lo cual es que hasta la fecha se aplica al momento de ir a registrar a su niño los padres. El formato del acta de nacimiento contiene después del espacio para precisar el nombre de pila, el espacio referido para el primer apellido del niño, el cual siempre es el paterno. Es por ende que nos encontramos en una discriminación veraz al privilegiar el apellido paterno al poner en primer plano, dado que éste persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Tal objetivo es inaceptable desde el derecho de la igualdad de género, el cual está reconocido en el artículo 4 constitucional, en el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, en el artículo 3 del Pacto Internacional como Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de manera general y específica. Tal desigualdad, antes descrita, puede parecer de menor importancia, pero la naturaleza de este fenómeno es la falta grave en el avance de las metas de igualdad de nuestro cuadro normativo, el cual debe de modificarse con una visión de futuro en la cual el mismo es constante actualización, con el motivo que impida que se sigan realizando estas desigualdades en nuestro Estado. Dado que nuestro país asumió el compromiso de modernizar y fortalecer el marco jurídico que atiende esta recomendación, de donde deriva gran parte de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. En este sentido, con la finalidad de cumplir las obligaciones adquiridas por nuestra nación con las metas de la Agenda Mundial de los Objetivos del Desarrollo Sostenible elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y para que nuestro Estado pueda reducir la brecha existente entre la aplicación de derecho en cuestiones de género, la presente iniciativa se suma al beneficio de otorgar la igualdad a hombres y mujeres al llevar a cabo el registro de sus descendientes. Asimismo, se menciona el precedente que asentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución 208/2016, donde se estableció que un recién nacido debe llevar el apellido de ambos padres, sin que exista un orden específico o predeterminado, pudiendo estar primero el apellido de la madre que el del padre, siendo este un ejercicio de igualdad entre ambos géneros. Además, contempla dicha resolución que es deber de los estados realizar una reglamentación adecuada siempre y cuando no sea contraria a normas constitucionales. Es por ende que se propone que, además de que no exista un orden predeterminado de los apellidos de las personas, sí debe de existir algún medio de control y orden a la hora de realizar acciones materiales y formales. Por ello, se manifiesta que los padres tendrán plena libertad en escoger qué apellido llevará primero sus hijos, ya sea el de la madre o el del padre. Pero el primer hijo registrado del matrimonio es el que marcará la pauta, dado que sus hermanos tendrán que tener el mismo orden en sus apellidos como lo son los de su hermano mayor. Esto, claro, no agrede ningún derecho de la familia ni busca una desigualdad, al contrario, la protege y crea una sola identidad familiar. Si nos ponemos a ver desde la otra perspectiva este problema, datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías en 2015 nos muestra que el 67% de la población femenina de nuestro país han tenido al menos un hijo, lo que significa que se ha violentado el derecho de más de 30 millones de mexicanas a elegir libremente el primer apellido de su hijo.
Es así que esta iniciativa busca controlar y eliminar la desigualdad de género hacia las mujeres debido a que por muchos años tal concepción ha sido contraria al derecho de igualdad familiar, dado que deben darse en el pleno de equidad. Debe de modificarse el sistema de nombres actualmente vigente, siendo que reitere una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como una integrante de la familia del varón, pues era este quien conservaba la prioridad y el apellido de la familia. Por lo anterior, lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 2 párrafos del artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Único, se adicionan los párrafos 2 y 3 del artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 37. El acta de nacimiento contendrá la hora, día, mes, año, lugar en el que ocurrió, así como el sexo, la impresión digital del pulgar derecho o, en su caso, del pie derecho de su integridad, sin que por motivo alguno pueda omitirse. Igualmente, se asentará si es presentado vivo o muerto, nombre, edad, domicilio, estado civil y nacionalidad de los padres, de los abuelos, paternos y maternos, el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos. Si la presentación se realiza a una persona distinta a los padres, se anotará su nombre, apellido, edad, domicilio y parentesco con el registrado, salvo las prevenciones contenidas en los artículos siguientes. El orden de los apellidos de las personas a registrar podrá ser seleccionado por los progenitores, pudiendo establecer el que sea de su preferencia. El orden de los apellidos que sea elegido para el primer hijo será el mismo para los hijos subsecuentes que se llegarán a tener entre los mismos progenitores, así como para los que llegaran a adoptar. Transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, las autoridades competentes en materia del registro civil contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones necesarias a sus ordenamientos para dar cumplimiento a este decreto. Tercero, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, rúbrica la de la voz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, quería pedirle a la diputada que está en tribuna si me puede anexar a su iniciativa. Muy bien. La iniciativa de ley se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que publique a la brevedad en el periódico oficial del Estado de Zacatecas el tabulador de sueldos y salarios del Servicio Público del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Oropesa Muñoz, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con el permiso de todas y todos mis compañeros diputados. 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La que suscribe, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 94, 97, fracción tercera, 101, fracciones segunda y tercera, 102, 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que publique a la brevedad en el periódico oficial
del Estado de Zacatecas el tabulador de sueldos y salarios del Servicio Público del Estado para el ejercicio fiscal 2016-2017 bajo la siguiente exposición de motivos. Nuestro país en los últimos 10 años ha creado los pilares jurídicos sobre los cuales se sustenta la transparencia, responsabilidad, profesionalismo, igualdad, equidad y rendición de cuentas de los actos provenientes de los órganos públicos, así como del desempeño de los servidores públicos. En tal sentido, es claro que el servidor público debe ser remunerado de tal manera que el Estado se asegure que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que le han sido confiadas, al tiempo que quien presta el servicio público pueda obtener también un ingreso digno. Lo anterior nos conmina a buscar un justo equilibrio que tenga como fin la captación de talentos que cuentan con retribuciones dignas y que éstas no excedan los límites salariales impuestos por la realidad económica. No obstante, tal premisa ha sido ignorada en muchos casos y todos nosotros hemos sido testigos de ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, o qué decir de aquellos bonos, pensiones y jubilaciones millonarias que sin que estén previstas en la ley o decreto se han entregado en detrimento del patrimonio público. El problema se agrava dado el enorme sacrificio que implica para los ciudadanos el cumplir con sus responsabilidades fiscales, por una parte, y por la otra, por la situación económica en la que vive el Estado. Es ofensivo para el ciudadano que se le informe o malinforme de las exorbitantes remuneraciones que reciben algunos servidores públicos. El interés primario de la sociedad deriva de que ella es quien aporta los recursos para sufragar las remuneraciones de sus servidores públicos, por lo que desde su perspectiva la política de remuneración de los servidores públicos debe transparentarse. Diversos ordenamientos jurídicos señalan la obligación del Estado y de los diversos entes del gobierno de publicar el tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos a su cargo. Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos, siendo públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. En el mismo sentido, el artículo 160 de la Constitución del Estado de Zacatecas puntualiza que todos los servidores y empleados al servicio de los poderes del Estado de los municipios recibirán en sus servicios una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual se determinará anual equitativamente en los puestos, considerando que dicha remuneración o retribución incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. Asimismo, establece que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
Actualmente no existe la publicación sobre los tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos del Estado. Si bien se ha anunciado por el secretario de Finanzas que será para el mes de junio, es necesario su publicación de manera inmediata con la finalidad de legitimar el gobierno y darle certeza jurídica a las acciones de austeridad que fueron anunciadas por el gobernador, contribuyendo así al fomento de una cultura de la legalidad, transparencia y la rendición de cuentas, así como la austeridad que debe de tener el gobierno. Es necesario contar con una adecuada remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y congruente con la realidad socioeconómica que vivimos. Por tal motivo, es necesario que los tabuladores de sueldos de los servidores públicos que regirán durante el presente ejercicio fiscal sean publicados en el órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado, ya que dará certidumbre acerca de las remuneraciones que reciben los servidores públicos, evitando la asignación de aquellas que no hayan sido aprobadas o incluidas en el presupuesto correspondiente. Asimismo, fortalecerá los mecanismos de transparencia para que los ciudadanos conozcan las percepciones fijas de dichos servidores públicos. Estamos en el mes de mayo y no se ha publicado estos tabuladores que por ley está obligado el gobierno a publicar. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que publique a la brevedad en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el tabulador de sueldos y salarios del Servicio Público del Estado para el ejercicio fiscal 2016-2017. Segundo, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión ordinaria de su presentación para que proceda en los términos que se plantea con fundamento legal en lo establecido en el artículo 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo. Repito, estamos en el mes de mayo, casi a 6 meses de este ejercicio fiscal y no hemos visto la voluntad del Ejecutivo para la publicación de este tabulador. La falta de información acerca de lo que es, para lo que sirve y cómo se usa ha llevado a resultados poco eficientes. La transparencia es una herramienta que de la mano con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción tiene el potencial de reducir la ilegalidad, fortalecer y eficientar las acciones de gobierno. Es por eso que se solicita que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución para que se pueda fortalecer las acciones encaminadas al combate a la corrupción. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. La iniciativa de ley se turna por su estudio y dictamen en la Comisión de la Función Pública. Continuando con el orden del día, corresponde ahora la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas a realizar de manera pronta y completa e imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, por posible daño o perjuicios patrimoniales en contra de la hacienda pública, estatal o municipal. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Adabache Reyes, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Presidente de la mesa directiva de la honorable 62ª legislatura del Estado. Presente. La que suscribe, la de la voz. Diputada migrante integrante de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, integrante del Grupo Parlamentario Morena. De conformidad con los artículos 60, fracción primera de la Ley Fundamental del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y fracción
48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95, fracción primera de su Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular la siguiente. Iniciativa de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas a realizar de manera pronta y completa e imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, por el posible daño o perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública del Estado. Tal iniciativa se sustenta al tenor de la siguiente: exposición de motivos. A partir de las recientes denuncias donde se señala el ocultamiento de la información referente a la administración del exgobernador Miguel Alonso Reyes, quien presuntamente echó mano de presupuesto público para efectuar compensaciones a su sueldo y de sus ex colaboradores de primer nivel. La exdiputada Soledad Luébano Cantú presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde revela que el 2013 al 2016, la administración gubernamental de Miguel Alonso ejerció más de 2,000 millones de pesos en pago de bonos y estímulos a funcionarios estatales como parte de una nómina secreta. Soledad señaló que la actual secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medián, se le otorgó un bono de 48,000 pesos mensuales, además del propio exgobernador, quien según el listado presentado, recibía del concepto pago de estímulos a servidores públicos 98,000 pesos al mes aparte de su sueldo. En esta misma tesitura podemos evidenciar que se ha encontrado un claro beneficio a costa de la hacienda pública del Estado, mientras que el exgobernador navegaba con bandera de austeridad, por vías ilegítimas se otorgaba bonos para compensar simulada autoridad. En un contexto nacional donde la corrupción, la complicidad y, por supuesto, la impunidad para sancionar a los exmandatarios es latente en cada acto administrativo. ¿Cómo es posible que personas que llegan al cargo de gobernador, gracias a la confianza que le otorgan los ciudadanos y que protestan mirar en todo momento por el bien y la prosperidad de sus respectivos estados, defrauden a la población sin que sean sancionados de manera ejemplar? En este tenor es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En un video aseguró que México está cambiado. El combate a la corrupción e impunidad está en marcha. Juntos, sociedad, partidos políticos y gobiernos, estamos construyendo las bases del México que queremos para los siguientes años. No tengo duda que debemos seguir por este camino, dando la cara a los ciudadanos con transparencia y a paso firme, hasta que los corruptos acaben en la cárcel y se recupere a favor del pueblo el dinero que se robaron. Es un claro acto de demagogia y mentira. Lo anterior hace más emblemático el caso de Miguel Alejandro Alonso Reyes. Es importante mencionar la Auditoría Superior de la Federación en su Informe General de Cuenta Pública 2014 asevera que con el fin de los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios se apliquen en los fines previstos por la normativa. Las observaciones que implican un probable daño patrimonial a partir de la Cuenta Pública 2012. La AFS exige para su solvatación y el reintegro de la aplicación de los recursos. Dicho informe señala que Zacatecas es la entidad federativa de mejor cumplimiento. Asimismo, el exmandatario tiene algunas denuncias ante la Procuraduría General de la República por probables delitos de corrupción. Dichas denuncias son: primera, denuncia interpuesta por la entonces diputada local Viviana Lizardo del Congreso del Estado de Zacatecas, aportó pruebas por la supuesta compra de terrenos por parte de prestanombres del gobierno de Alonso Reyes en zonas protegidas que posteriormente serían convertidos en fraccionamientos o zonas residenciales.
El expediente con número PET-SAC 000-243-2016 está adscrito a la agencia del Ministerio Público de la Federación, orientador B, en la carpeta instruida contra Miguel Alejandro Alonso Reyes por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Número 2. Alberto Gaitán Espinosa denunció ante la Procuraduría General de la República Miguel Alonso Reyes por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La parte actora asegura que el exgobernador posee una fortuna por el orden de 20 millones de dólares, la cual fue obtenida a través del concepto de diezmo a cambio de entregar obras públicas a distintos empresarios. Soledad Luevano Cantú, ex candidata a la alcaldía de la capital de Zacatecas, presentó una denuncia ante la PGR en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes por un conjunto de delitos de orden patrimonial. Las pruebas presentadas por la ex candidata muestran una posible red de corrupción que involucra al exgobernador con un grupo de empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero, venta de facturas y simulación de operaciones. Número 4. Jorge Álvarez Maínez, diputado federal, presentó una demanda ante la Procuraduría General de la República por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes. El legislador explica, la demanda es debido a los hechos de corrupción que hubo en el estado de Zacatecas durante el periodo de Alonso Reyes, provocado una crisis en el sector salud por declarar de ciertas las licitaciones para el abasto de medicamentos, favoreciendo a un cierto grupo empresarial. Número 5. Por su parte, el exdiputado local de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del exgobernador por supuesto enriquecimiento ilícito y peculado. La denuncia surge por detectar que se desvió un predio ubicado en el fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la capital, que era propiedad del Estado y estaba reservado para donación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estas denuncias detallan el proceso sistemático con el cual Miguel Alonso Reyes defraudó al Estado y a los ciudadanos de Zacatecas. Esta forma de actuar por parte del exgobernador y su administración, y además de ser irresponsable e inmoral, podría constituir algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, de acuerdo con lo establecido en la Constitución del Estado de Zacatecas en el artículo 160, establece que los servidores públicos de esa entidad recibirán por sus servicios una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades y a la cual se determinará anual y equitativamente los presupuestos de egresos correspondientes. Asimismo, la fracción segunda del mismo precepto señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración en términos de la fracción precedente por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad mayor a la establecida para el presidente de la República en su presupuesto correspondiente. En ese sentido, es necesario que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, revise todos los recursos públicos que el Estado de Zacatecas recibió durante la administración de Miguel Alejandro Alonso Reyes como gobernador, a fin de asegurar que el dinero recibido no haya sido utilizado de manera irregular o ilegal en beneficio personal. Se debe de revisar y fiscalizar todos los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de todos los fondos y recursos del periodo 2010 al 2016, años en que Miguel Alonso Reyes gobernó la entidad, a fin de asegurar que la denuncia pública hecha por la ciudadana Soledad Luevano en cuanto a la nómina secreta
de esa administración estatal no constituye un delito en contra del patrimonio del Estado. Finalmente, se pretende exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que en el marco de sus facultades y atribuciones y con base en las denuncias que han sido presentadas ante esa instancia en contra de Miguel Alonso Reyes, sean atendidas y en caso de que se incorporen nuevos posibles hechos para ser investigados. Derivando a lo anterior, se somete a consideración a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas a realizar de manera pronta, completa e imparcial las investigaciones correspondientes de las denuncias presentadas en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, por posible daño, perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública estatal o municipal. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas a realizar una fiscalización de los recursos públicos federales entregados, así como los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Zacatecas por el periodo de 2010 a 2016, a fin de detectar posibles daños o perjuicios patrimoniales en contra de la hacienda pública estatal o municipal del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna por su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte y Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Transporte. Lo anterior, con base en lo establecido por los artículos 52, 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a esta Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa de la ley en cita, esta comisión dictaminadora somete a consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 30 de marzo del 2017, el diputado Omar Carrera Pérez presentó la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum 0582 de esa misma fecha, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para su análisis y dictamen correspondiente. Tercero, el diputado proponente justificó su iniciativa en la siguiente. Exposición de motivos. Cuando ocurre alguna infracción o hecho de tránsito ligado al consumo de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus modalidades, no es la víctima o el propio alcoholizado quien sufre las consecuencias, sino toda la sociedad. Vale la pena recordar que en Estados Unidos, en 1966, comenzaron a aplicarse programas de servicio comunitario a quien cometía infracción de tránsito en el condado de Alameda, Estado de California. El principal motivo para su aplicación, según los legisladores de aquel país, era poder solucionar el problema de la superpoblación carcelaria en el Estado,
principalmente ocasionado por delincuentes no violentos. Más tarde, el Parlamento del Reino Unido promulgó durante la década de los 70 leyes que otorgaban a los tribunales facultades específicas a fin de poder ordenar el servicio comunitario como condena y no solo como condición para la libertad condicional. Así, el servicio comunitario creció como parte del sistema de libertad condicional y a los funcionarios de libertad condicional se les delegaba la exclusiva responsabilidad de asegurar el apoyo para los programas de servicio comunitario, además de organizarlos ante cualquier hecho de tránsito, sea violento o no, o genere pérdidas materiales o no. La comunidad sufre daños y perjuicios, algunos con altos costos. Diversos estudios han mostrado incluso que los daños sufridos por la comunidad como consecuencia del delito originado en el alcohol son demasiado intangibles como para que sea posible calcularlos. Es ahí donde se debe hacer una distinción entre ambas situaciones, el apego de los daños y el servicio comunitario, pues la restitución reparará el daño causado a la víctima particular, pero el servicio comunitario reparará el daño a la comunidad. Ante esta situación, valdría la pena considerar que en nuestra entidad la implementación del servicio comunitario como sanción permitiría identificar claramente que la comunidad fue la que sufrió el daño, es decir, en perjuicio sufrido por la misma, y por lo tanto el servicio deberá ser ordenado para que éste sea específica y directamente reparador. Ya decíamos, el servicio comunitario puede ser una sanción reparadora vinculada a la falta cometida, es decir, una sanción positiva que despierte en el infractor la responsabilidad por sus actos. El servicio comunitario brinda una oportunidad de que el delincuente observe con sus propios ojos los daños indirectamente causados por su delito, para que así pueda apreciar las razones para los límites de la tolerancia social. Dado que la orden de servicio indicada con frecuencia se adecua al delincuente y no al delito, el servicio comunitario permitiría rehabilitar al delincuente. Sus motivaciones respecto de la reparación se tornan secundarias. Por eso es importante que se tenga claro que sus propósitos restaurativos deben estar claramente delineados, pues llevar las órdenes de servicio comunitario a la práctica sin hacer esto conlleva el riesgo de que estos propósitos sean distorsionados. En la idea de que la comunidad es responsable por el mantenimiento de la paz y el orden en la sociedad, el servicio comunitario adquiere importancia dentro de un sistema de justicia restaurativo, a fin de mantener la paz dentro de la comunidad pertinente, mediante la reparación del daño causado a esta por el delito. Para reparar el daño infringido por el delito a la comunidad, las órdenes de servicio comunitario deben vincular cada delito en particular con el trabajo a ser realizado. Por lo tanto, debe mantenerse la visión de reparación primordial a la comunidad. Materia de la iniciativa. Reformar y adicionar diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes, considerando: primero, competencia conforme al contenido del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes es competente para conocer y dictaminar la iniciativa formulada por el proponente. Segundo, estudio de la iniciativa. El consumo del alcohol es uno de los factores de mayor riesgo
para que se registren accidentes de tránsito. En razón de ello, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos con nuestro compañero legislador en el sentido que es indispensable tomar medidas en materia de seguridad vial en nuestro Estado, con el fin de prevenir y disminuir los accidentes de tránsito causados por ingesta de bebidas alcohólicas. Por lo anterior, es necesario generar un marco legal que contribuya a la concientización ciudadana, estableciendo sanciones específicas a aquellas personas que en determinado momento ocasionen daños, lesiones e incluso la muerte por conducir en estado de ebriedad o por haber consumido sustancias psicotrópicas. En la exposición de motivos, el diputado iniciante expone la importancia de comprender acciones para prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas y la necesidad de implementar sanciones ejemplares a los infractores, así como privilegiar la creación de programas de servicio comunitario con propósito restaurativo para la sociedad, objetivos con los que sin duda coincidimos plenamente. Ahora bien, en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en su fracción sexta, señala como una de las obligaciones del gobernador del Estado la de elaborar y promulgar los reglamentos a las leyes y decretos expedidos por la legislatura. De la misma forma, el artículo octavo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado textualmente establece lo siguiente. Artículo 8. El gobernador expedirá reglamentos internos, decretos, acuerdos administrativos, circulares y demás disposiciones que establezca la estructura orgánica y regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal de conformidad con esta ley. Solo mediante reforma al reglamento interior respectivo se podrá modificar la estructura orgánica de las dependencias y entidades. Una vez analizado el contenido de la iniciativa, así como el marco jurídico vigente en el Estado de Zacatecas, esta comisión de dictamen considera que al margen de la argumentación y las pautas de solución que se exponen en materia de tránsito y vialidad, el Poder Legislativo no tiene competencia para resolver sobre la procedencia de esta iniciativa por tratarse de una facultad exclusiva del Ejecutivo del Estado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 94 y demás relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, esta comisión resuelve: primero, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Segundo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 8 días del mes de mayo del año 2017. Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transporte, rúbricas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa de ley de financiamiento rural para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural. Lo anterior en base a lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en el artículo 94 bis de nuestro Reglamento General de la Legislatura, me permito solicitarle, me autorice dar un resumen. Adelante. Dictamen de la Comisión Legislativa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable respecto de la iniciativa de ley de financiamiento rural para el Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa de ley de financiamiento rural
para el Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 8 de noviembre de 2016, se dio lectura a una iniciativa de ley de financiamiento rural para el Estado de Zacatecas, que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96, 97, fracción segunda y 98 de nuestro Reglamento General, presentó la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. En la misma fecha y por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum número 0158, la iniciativa de referencia fue turnada a esta comisión legislativa para su estudio y dictamen. Segundo, la proponente justificó su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. El desarrollo rural es el proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que garantiza la constitución de una sociedad rural donde los campesinos, los empresarios locales y el Estado se constituyen como actores de la transformación que se requiere para lograr el mejoramiento permanente en la calidad de vida de la población. Materia de la iniciativa: emitir la Ley de Financiamiento Rural del Estado de Zacatecas con el objeto de que contemos con un marco legal que promueva el financiamiento rural en beneficio del sector primario del Estado. Valoración de la iniciativa. Esta comisión de dictamen se abocó al análisis minucioso de la iniciativa recibida y en virtud de ello se expresan los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para conocer y resolver sobre de la iniciativa presentada para la creación de una nueva ley de financiamiento rural para el Estado de Zacatecas, de conformidad con lo que establecen los artículos 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 17, fracción primera, y 152, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, el financiamiento rural. Este órgano colegiado coincide con la diputada iniciante cuando afirma que el campo mexicano es, sin duda, un ámbito estratégico para el desarrollo económico del país. En ese tenor, es observable que México, igual que muchos países de América Latina, enfrenta un desafío de crecimiento productivo. Al respecto, es menester reconocer que el crédito agrícola rural se encuentra por debajo de su potencial de desarrollo, toda vez que el financiamiento en las zonas rurales se concentra en las grandes empresas agrícolas y se ha desatendido a las pequeñas empresas que existen en este importante sector productivo. El desarrollo rural requiere de un sistema financiero adaptado a las condiciones actuales del país, lo cual por diversas razones estructurales, condiciones geográficas, naturaleza de las actividades productivas, niveles socioeconómicos, no se ha podido lograr sin la intervención del Estado. El sistema agrícola nacional requiere con urgencia que el Estado, de manera decidida, responda en forma sostenible con una oferta acorde a los lineamientos internacionales y conforme a los requerimientos del sector primario, para que incida positivamente en estos procesos a través de estrategias e instrumentos de políticas públicas adecuados. Las importantes disparidades en la oferta de servicios financieros entre las zonas rurales y urbanas forman parte de la innegable realidad de México y ocasionan, en lo inmediato, un factor más que genera desigualdad entre los mexicanos. Por ello, los diputados que integramos esta comisión legislativa coincidimos con la diputada Bañuelos de la Torre en el sentido de que resulta impostergable crear los mecanismos adecuados y suficientes que permitan que los pequeños productores agrícolas y las pequeñas empresas del sector rural puedan tener acceso a los recursos financieros que le permitan el uso de avances científicos y tecnológicos, así como las innovaciones que se originen en los procesos productivos y de comercialización para impulsar una mayor rentabilidad de sus actividades. Los legisladores que integramos esta comisión tenemos la firme convicción de que facilitar el acceso al financiamiento a las empresas más pequeñas en las comunidades rurales marginadas apoyará su crecimiento, impulsará la productividad
en estas zonas y contribuirá a la disminución de la pobreza. Esta comisión de dictamen coincide con la iniciante al destacar la importancia de que en nuestro país exista un eficiente sistema de financiamiento rural, pues este contribuye a lograr la seguridad alimentaria de un país porque impulsa la productividad de las familias que se dedican a las actividades primarias, la disponibilidad de alimentos, el incremento de sus ingresos, con la consecuente mejora en el consumo de alimentos. En el Plan Nacional de Desarrollo vigente se plasma como estrategia para el desarrollo del sector primario el ampliar el acceso al crédito rural y otros servicios financieros a sectores con dificultades para contar con ellos. En tal contexto, como integrantes del Poder Legislativo, compartimos con el Ejecutivo la preocupación y el interés por contribuir en el desarrollo rural de nuestra entidad, pues estamos convencidos que la conjunción de esfuerzos es indispensable para el logro de los objetivos en la materia. Conforme a ello, cobra relevancia la iniciativa presentada por nuestra compañera legisladora, toda vez que incide de manera directa en las estrategias establecidas por el Ejecutivo del Estado en el plan estatal referido. De la misma forma, la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero establece las bases para que el financiamiento rural coadyuve al desarrollo de la gente del campo. En igual sentido, las diferentes leyes de desarrollo rural en las entidades cuentan con el capítulo de financiamiento, lo que obliga a este Poder Legislativo a poner al día y a la vanguardia nuestra legislación en este tema. Podemos concluir afirmando conjuntamente con la diputada Bañuelos de la Torre que el tema de las finanzas rurales es objeto de renovado interés por parte de los actores involucrados y representa un tema pendiente de resolver en beneficio de la gente del campo a nivel nacional, pues la experiencia mexicana se apoya en gran medida en el nuevo paradigma de las finanzas rurales, que propone ejes para replantear el perímetro de acción que se considera apropiado por parte del Estado y buscar esquemas que permitan llevar a cabo acciones eficientes sin riesgos de distorsiones políticas. México ha podido experimentar con una diversidad de instrumentos y programas de carácter internacional. Sin embargo, se requiere adoptar estas nuevas políticas de acuerdo con las circunstancias nacionales para evitar problemas de coherencia, pues es una realidad que hoy en día existen reminiscencias de verticalismo y clientelismo que no aportan al desarrollo deseado para el sector detonante del desarrollo en México. Tercero, modificaciones a la iniciativa. En nuestra entidad, el sistema financiero sigue siendo excluyente para los campesinos, los pequeños ganaderos y productores agrícolas y las mujeres del campo, quienes en su gran mayoría viven en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria. Zacatecas, un estado con vocación eminentemente agrícola, requiere de reformas jurídicas viables y responsables que den certeza al sector primario de una entidad que no ha logrado integrarse al desarrollo debido a que no se le ha dado el impulso correcto a temas torales como el financiamiento rural. Esta comisión de dictamen ha estudiado el tema a profundidad y de manera responsable e igualmente se realizó un estudio de derecho comparado respecto a la legislación del país en relación con esta importante propuesta. Virtud a lo anterior, consideramos que la expedición de una ley de financiamiento rural no es lo más adecuado si advertimos que la tendencia a nivel nacional es contar con un apartado bien estructurado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en congruencia con la ley federal en la materia. La creación de una nueva ley de financiamiento rural pudiera generar la necesidad de una nueva estructura administrativa con el consecuente aumento en el presupuesto de la Secretaría del Campo, situación que resultaría contraria a la pretensión que ahora de encabezar, que debe de caracterizar a la administración pública, en el sentido de que con iguales o menores recursos se alcancen mayores beneficios para la población. Además, como lo hemos señalado, resulta indispensable modernizar nuestro marco legal para que los involucrados en este sistema observen las normas vigentes y las apliquen de manera eficiente. En este sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que aplica a nivel federal, establece en sus artículos 67, 116 y 121 los principales criterios rectores en los que se indican las reglas y estrategias para que el financiamiento rural en nuestro país sea una realidad con el objeto de que se detone el desarrollo del campo mexicano.
Por ello, nuestra total coincidencia con la esencia de la propuesta de la diputada iniciante y, en consecuencia, la proposición para la adecuación de nuestro marco legal estatal con el federal, para que de esta manera lograr que las figuras y sistemas nombrados en esta disposición jurídica otorguen atribuciones a las autoridades del Estado para promover un eficiente sistema de financiamiento rural sin necesidad de crear áreas administrativas que solo pudieran representar un gasto al erario, además que contravendrían las medidas de austeridad implementadas por el gobierno estatal y que además, desde luego, se opondrían a la adecuada propuesta de la diputada que presentó la iniciativa. Señalando lo anterior, esta comisión de dictamen considera prudente realizar una adición a la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas, con el objeto de que nuestro marco legal esté al día y a la vanguardia y sea factor de cambio en estos procesos que no han reportado la eficiencia esperada y planificada. Por lo anterior, los integrantes de esta comisión legislativa, considerando la propuesta formulada por la diputada, concordamos en adicionar a la multicitada Ley para el Desarrollo Rural Sustentable a efecto de que, previo al desahogo del proceso legislativo, se integre la propuesta de la diputada como una herramienta para el sector primario de la entidad, cuyo objetivo sea lograr el desarrollo del campo zacatecano como factor de crecimiento para nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la denominación del capítulo segundo del título séptimo, se reforma el artículo 88, se adicionan las fracciones sexta, séptima y octava, recorriéndosela además en su orden al artículo 89, se adicionan los artículos 89 bis, 89 ter, 89 quater, 89 quinquis y 89 sexis, al capítulo segundo del título séptimo, todos de la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone único aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en esta propuesta. Firman los diputados de la comisión, firman y rubrican los diputados de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día y conforme lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adiciones de la fracción primera del artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. González Nava, José María. Carlos Peña, por favor, presidente, para hablar a favor. González Nava, a favor. ¿Alguien más? Entonces voy a repetirlos. El primero es el diputado José María González Nava y en segundo lugar el diputado Carlos Peña. Hasta por 5 minutos se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeros, compañeras diputadas, diputados, sin duda, y quiero referirme, aquí en este Congreso está integrado por varios compañeros y compañeras que ya tuvieron la oportunidad de haber sido presidentes municipales.
Y quiero referirme principalmente a cuatro temas que sin duda representan una carga presupuestal muy fuerte. Y estas cargas presupuestales fuertes, uno de ellos, obviamente, cuando inicia una administración, es un exceso de nómina, que esto lo vemos en todos los municipios, deudas o bien pagos al Seguro Social, pagos tanto a la Comisión Federal de Electricidad por el alumbrado público y sin duda un tema que es muy importante y muy fuerte a la vez es el tema de los laudos laborales. En todos los municipios se tiene un grave problema con estos laudos. Es por eso que sin duda el espíritu de esta reforma al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal va enfocada precisamente a que los funcionarios públicos municipales, principalmente de primer nivel, sean contratados por un tiempo determinado. Esto es, que sean contratados por el tiempo que dé vigencia la administración pública, que cuando llegue un presidente municipal y haga su equipo de primer nivel, terminen junto con el presidente municipal. ¿Por qué razón? Porque sin duda los casos más famosos de laudos van principalmente enfocados a los funcionarios de primer nivel. Esto es, secretarios de gobierno municipal, directores, tesoreros y principalmente estos que son los cargos de primer nivel. Y esto implica sí una carga presupuestaria muy fuerte para los municipios.